del Instituto Radiológico de Mar del Plata, eh, neuroradiólogo, y bien, nos va a dar hoy el tema esclerosis múltiple. Agradecemos la transmisión de la conferencia a MedFamilia, MedRadio, que está conectado. Y bien, es todo tuyo la sala, Sebastián. Bueno, pero muchísimas gracias otra vez, Francisco, por la invitación. La verdad que, bueno, vos sabés que para nosotros que hacemos docencia prácticamente todos los días, es un gusto, es un placer poder colaborar con la formación de residentes y también de especialistas. ¿Están viendo bien la pantalla? ¿Se ve bien? ¿Se escucha Sí, bien? sí, se escucha Bien, bien. Perfecto. El cursor, no sé si el cursor no vemos. a Ah, ver si, perfecto. Sí, si lo sí, sí, ven se ve. Se ahí. ve muy bien. Perfecto, sí, así podemos ver bien. No quiero poner el puntero porque a veces tapa demasiado las patologías. Eh, Así que nos manejamos con el cursor que señala mejor la flechita, me parece. Bueno, muy bien. Dentro de, bueno, de los temas que les había ofrecido, dentro de ellos estaba esclerosis múltiple, que yo creo personalmente que es un tema que es muy interesante porque eh, es un tema prevalente. O sea, todos los que hacen un poco de neuroimágenes o de imágenes del sistema nervioso se encuentran diariamente con estudios de esclerosis múltiple. Así que, porque, principalmente pues una enfermedad que se controla permanentemente, entonces siempre tenemos pacientes a quienes estudiar y a quienes seguir, y también de vez en cuando pacientes en donde intervenimos haciendo el diagnóstico, ¿no? Así que es un tema súper interesante, que bueno, me parecía como que valía la pena explicarlo un poquito en una charla para todos, ¿no? Bueno, un poco comenzando a hablar de esto, la idea es que en estos minutos toquemos algunos puntos como cuál es el protocolo de estudio en resonancia magnética que nos conviene utilizar, cómo son las características de las lesiones, principalmente teniendo en cuenta cuando hablábamos recién en esa etapa de diagnóstico, de descubrimiento de la enfermedad, nos toca ser los primeros en descubrirla y cómo deberían ser esas lesiones como para que nosotros con confianza pudiéramos hacer ese diagnóstico. Incluso también, bueno, cuáles son los diagnósticos diferenciales que podemos encontrar, a veces nos confunden, que tenemos que hacer la diferencia en las imágenes para no hacer un diagnóstico erróneo. Después vamos a hablar un poquito acerca de los criterios diagnósticos y los criterios de seguimiento, más que criterios diagnósticos, hablemos brevemente acerca de algunos avances que han ocurrido en estos últimos años. Acerca de la esclerosis múltiple, o sea, si uno se pone a buscar definiciones dentro de los libros, no precisamente de imágenes, ¿no? Porque nosotros ya a veces nos abocamos no tanto a buscar las definiciones, sino más bien a tratar de diagnosticar las enfermedades. Pero si buscamos la definición, vamos a encontrar que coinciden todas las definiciones en que la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, inflamatoria, desmineralizante y multifocal del sistema nervioso, ¿no? Y dentro de esta definición, que parece una definición media de libro, y uno dice, bueno, no me aporta demasiado, hay un par de palabras de la definición que tienen que ver con lo que después va a ser el seguimiento de la enfermedad. Y dentro de esas palabras está el tema de que es una enfermedad crónica. Entonces, al ser crónica, un poco va a tener que ver con que esta enfermedad se va a diseminar en el tiempo. O sea, vamos a ver que esta enfermedad sigue su evolución durante una determinada cantidad de tiempo, una evolución que puede ser diferente de acuerdo a la forma de presentación de la enfermedad, y que es una enfermedad multifocal en la gran mayoría de las veces, ¿no? Y eso nos va a determinar en el seguimiento la diseminación en el espacio que va a tener. O sea, esa enfermedad puede comenzar con algunas imágenes y después
puede desenvolverse en otra ocupación del espacio que vamos a tener que definir para precisamente poder determinar cómo es la evolución de la enfermedad. Ambas, diseminación en el tiempo y diseminación en el espacio, pueden tener un correlato clínico, en donde el neurólogo va a tener participación. El especialista generalmente son neurólogos que se dedican a ver esta enfermedad, y también a través de estudios complementarios. Dentro de los estudios complementarios tenemos las bandas oligoclonales, los potenciales evocados, y también, obviamente, participan los estudios por imágenes y precisamente la resonancia magnética, ¿no? Hay algunas definiciones acerca de lo que hablábamos recién, acerca de la clínica, de los estudios complementarios, de las formas de presentación. Bueno, cuando hablamos, y van a escuchar muchas veces de RIS, van a decir, bueno, este paciente hizo un RIS, por ejemplo, que es donde nosotros participamos activamente. Eso significa que el paciente hizo un evento o un síndrome radiológico aislado, Radiological Isolated Syndrome. Ese síndrome radiológico aislado no va acompañado de clínica, por lo menos no tiene que estar, uno tiene que investigar bien a ver si no tuvo algo de clínica. Pero muchas veces, pacientes sin clínica aparece en el consultorio nuestro, aparecen las imágenes en la computadora nuestra, paciente que no tenía ningún tipo de sospecha, con imágenes positivas para múltiple. Nos vamos a dedicar un poquito después a eso. Por otro lado también está el síndrome clínico aislado, o sea, un paciente que viene por primera vez, va al neurólogo, comenta la sintomatología que tiene, y ese evento aislado, el neurólogo lo correlaciona con, por sus características, con una esclerosis múltiple. Después puede desarrollar y puede definirse mejor la enfermedad de acuerdo a su evolución, como decimos recién, en tiempo y espacio. Por otro lado, también, dentro de las formas de presentación que tienen los pacientes, que tienen que ver con la clínica y también con las imágenes, están las formas más comunes, como la enfermedad Relapsing Remitting, en donde el paciente tiene una evolución con exacerbaciones y remisiones. Puede presentarse como una esclerosis múltiple relapsing progressive, o sea, con una evolución progresiva, pero con remisiones, y también puede aparecer como una primaria progresiva. Son las presentaciones menos frecuentes de estas últimas dos, en donde el paciente evoluciona hacia peor progresivamente, ¿no? Vamos a hablar un poquito del tema de la resonancia, que es lo que nos ocupa a nosotros, que es lo que nos interesa principalmente. La resonancia magnética obviamente va a tener la suficiente resolución espacial como para detectar mejor las lesiones que otro método, que la tomografía computada, por ejemplo. Esto no quiere decir que en tomografía computada no nos pueda aparecer alguna vez un paciente que viene por otra cosa, como un síndrome radiológico aislado, como decimos recién, y tenga lesiones que son compatibles, que después van a tener que estudiarse mejor, obviamente, con resonancia magnética. La resonancia también reconoce perfectamente cuantitativamente la cantidad, la actividad y la severidad de las lesiones. Entonces es un método muy útil por eso. Y también es el método ideal para monitorear y predecir la respuesta al tratamiento. Una vez que el paciente está diagnosticado, va a hacerse el tratamiento, el monitoreo, el seguimiento, y ver cómo evoluciona con ese tratamiento, se hace con resonancia también. Y por otro lado también puede diagnosticar precozmente y de forma muy sensible las complicaciones a la terapéutica, ¿no? Que por ahí no nos vamos a dedicar tanto a eso porque es un capítulo aparte. Hablando de resonancia magnética, bueno, obviamente la resonancia magnética, como hablamos en la clase anterior acerca de otra cosa completamente distinta, que era articulación temporomandibular, bueno, en esclerosis múltiple ustedes saben que lo que es neuroimágenes tiene una particularidad, o sea, tenemos un montón de protocolos de acuerdo a patologías diferentes. Bueno, esclerosis múltiple tiene su protocolo, Bueno, ¿qué hicieron en sí un grupo que se dedica al seguimiento de la esclerosis múltiple? Establecieron guías y dijeron, bueno, los centros que estudian la esclerosis múltiple
deben hacer la resonancia magnética de determinada forma. ¿Para qué? Para que pueda ser comparable, o sea que un paciente sea libre de ir a cualquier centro y pueda hacerse un estudio de similar calidad, de similar características, como para que yo pueda compararlo con el estudio de otro centro diferente, ¿no? También estableció, bueno, obviamente cuál es la utilidad del método, cuáles son las indicaciones, cuándo se debe hacer un estudio o no, cuál es el protocolo a seguir, o sea, cómo se hace la resonancia magnética y el tema de la inyección de gadolinio. Y hay un tema que no se había tocado antes con este tipo de guías, que es el tema del gadolinio, y en las guías mismas habla acerca del potencial riesgo de la acumulación de gadolinio en cerebro. Entonces, recomienda la utilización de agentes macrocíclicos en estos pacientes. Nosotros hoy en día viramos completamente a inyectar contrastes macrocíclicos. En muchos lugares del mundo lo están haciendo. Y yo creo que es una de las patologías, tanto la esclerosis múltiple como el seguimiento de lesiones tumorales, en donde se van a hacer, y sobre todo en niños, ¿no? Y la facomatosis, donde se van a hacer muchos estudios durante la vida del paciente. Conviene utilizar este tipo de agentes, no porque haya un riesgo particular, porque hasta ahora no se ha descubierto, pero sí sabemos que se acumula, entonces conviene utilizar este tipo de contrastes. Dentro de los protocolos que se recomiendan y que son ampliamente utilizados en todo el mundo, ¿cuáles son las cosas que uno debería tener en cuenta para poder construir este protocolo? ¿Cuáles son los fundamentos del protocolo? Por un lado, tienen que ser fundamentos de alguna manera fisiopatológicos, ¿no? Y sabemos que la esclerosis múltiple es una patología muy ligada al sistema venoso cerebral. Entonces, hay una cuestión fisiopatológica con respecto al contraste que es fundamental. O sea, el contraste de este tipo de lesiones se va a producir tardíamente. Entonces, teniendo en cuenta que los equipos modernos son muy rápidos, todos los resonadores 1.5 que se utilizan en la mayoría de los estudios son equipos que realizan estudios rápidamente. Entonces, si nosotros inyectamos el contraste e inmediatamente realizamos una secuencia que es la secuencia T1, ¿no? Para ver si la lesión realza o no, probablemente la hacemos demasiado temprana, esa secuencia, y nos vamos a perder de saber si la lesión está realzando o no, si está en actividad o no, cosa que vamos a repasar dentro de un ratito, ¿no? Así que, como se fijan, el gadolinio, dentro de lo que es el protocolo, está inyectado en el medio. Nosotros vemos que comenzamos, esto va en orden, comenzamos con una secuencia T1, si puede ser una secuencia T1 tridimensional, mucho mejor. Seguimos con una secuencia T2, que hoy en día en muchos lugares también lo estamos haciendo en forma tridimensional. Seguimos con una secuencia gradiente, o puede ser reemplazada también con una secuencia de susceptibilidad magnética, que ofrece algunas ventajas que ahora vamos a ver. Inyectamos gadolinio, luego seguimos con el protocolo, o sea, no adquirimos inmediatamente la secuencia 3D FLAIR, perdón, la secuencia 3D T1, seguimos con la secuencia FLAIR y después recién adquirimos el T1. Entonces le damos un poquito de tiempo al gadolinio para poder teñir las imágenes. O no, pero por lo menos sabemos que esperamos el suficiente tiempo como para poder hacerlo. Otra de las características que tiene este tipo de protocolos es que incentivan a que uno haga secuencias volumétricas en cerebro, ¿no? Principalmente para objetivar con una buena resolución espacial y detectar lesiones chiquitas, ¿no? En cuanto a lo que es médula espinal, las secuencias van a ser principalmente secuencias sagitales y axiales, como hacemos en cualquier parte de la columna. Vamos a hacer las secuencias sagitales básicas, T1 y T2, inyectamos gadolinio y seguimos con secuencias axiales
con secuencias T2 y con secuencias T1 que ya van a tener el contraste inyectado, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, una lesión por detrás del cuerpo vertebral de C2, que es bastante característica. Una cosa fundamental también a la hora de hacer el estudio es recabar una adecuada historia clínica. Muchas veces las órdenes nos vienen así como la que está en la pantalla, ¿no? La orden viene casi en blanco, viene con los datos filiatorios del paciente, algún dato epidemiológico y nos piden, por ejemplo, control de esclerosis múltiple, ¿no? Si es un control no pasa absolutamente nada, o sea, pero si nosotros tenemos que descubrir si tiene una múltiple o no, necesitaríamos tener primero una impresión diagnóstica. Ese paciente vino con un déficit neurológico focal, multifocal, progresivo, no progresivo, etc. Datos demográficos, obviamente, antecedentes familiares, antecedentes de riesgo vascular, porque va a ser uno de los principales diagnósticos diferenciales, ¿no? Las lesiones vasculares, datos del examen físico también, y datos de laboratorio, que también nos pueden ayudar. Bueno, vamos ahora a ponernos en el papel en donde nosotros no sabemos que el paciente tiene una múltiple, que tiene una esclerosis múltiple. Entonces, vamos a tratar de descubrir con las características de la imagen si se trata de una lesión que puede ser, o lesiones que puedan ser esclerosis múltiple o no. Entonces, lo fundamental, como siempre, es hacer una revisión sistemática, ¿no? Y dentro de esa revisión, en los pacientes que tienen esclerosis múltiple, que puedan llegar a tener lesiones de este tipo, primero vamos a empezar con un dato fundamental, que es la localización de las lesiones, ¿dónde están ubicadas las lesiones, ¿no? Y dentro de la ubicación de las lesiones, lo más característico es que las lesiones sean periventriculares, ahora vamos a ver bien cómo es el tema, yuxtacorticales, corticales, localizadas en la fosa posterior o en la médula espinal. Estas son las localizaciones, estas 5 localizaciones básicas son las que más vamos a ver, ¿no? Y vamos a comenzar con las periventriculares, que también ustedes van a escuchar que las denominan de otra manera. A veces van a escuchar que dicen, bueno, son lesiones que están en la unión calloso-septal o calloso-marginal, y estamos viendo entonces por el cursor imágenes focales, hiperintensas, en este caso una secuencia FLAIR, que están localizadas a nivel periventricular, a veces le decían yuxtaventricular, la diferencia es si contacta o no contacta con el ventrículo, ¿no? Estas lesiones bien periventriculares son muy características en contacto con el ventrículo, localizadas en cualquier parte. Aparte de este tipo de lesiones, muchas veces encontramos también las yuxtacorticales. Estas sí, las yuxtacorticales son muy típicas también, junto con las periventriculares, tienen características particulares. Una de las características particulares que podemos encontrar es que van a contactar con la superficie cortical. O sea, habitualmente uno ve que por debajo de la superficie cortical hay una banda de sustancia blanca que se denominan fibras en U, ¿no? Esas fibras en U, en el caso de las lesiones de esclerosis múltiple, no van a estar respetadas. La lesión va a contactar con la superficie cortical y por eso se denominan yuxtacorticales y no subcorticales, ¿no? Esa es una diferencia que parece semántica, pero es muy importante. Como vemos, a veces pueden encontrarse a nivel subcortical, como vemos esta lesión. Esta lesión, si uno la encontraría aislada, sería una lesión incaracterística, no es una lesión típica de esclerosis múltiple. Pero este tipo de lesiones yuxtacorticales, en contacto con la superficie cortical, son lesiones características, son lesiones bien típicas. Vamos a ver, ahí estamos viendo justamente lo que decíamos recién, ¿no? Este tipo de lesiones pintadas en amarillo son las lesiones típicas, y las que tienen flechitas rojas, fíjense, tienen fibras en U respetadas, como puede tener una lesión isquémica, por ejemplo. No son lesiones típicas, no son lesiones características, pero obviamente en el contexto de este paciente, obviamente que también son lesiones minimizantes compatibles con esclerosis múltiple, ¿no? Acerca de la localización cortical, bueno, la localización cortical yo creo que fue una de las más complejas para empezar a descubrir,
y comenzaron a verse mucho más con el aumento en la resolución de los equipos, ¿no? A medida que la resolución de los equipos aumentaba, las lesiones corticales fueron descubriéndose cada vez más. Y de hecho, la inclusión de las lesiones corticales se hizo dentro de la esclerosis múltiple hace bastante poco. Antes las lesiones corticales no eran tenidas en cuenta, pero hoy en día es una de las localizaciones que fueron ganando su espacio dentro del diagnóstico. Como vemos acá, fíjense en esta imagen coronal, en T2, estas lesiones hiperintensas que estamos viendo se deben a esclerosis múltiple y están dentro de la corteza. Fíjense que son lesiones que están incluidas dentro de la corteza y muchas veces cuando son lesiones agudas se asocian a realce subpial. Por debajo de la pía comienza a haber un poco de realce en una lesión aguda, una lesión que evolutivamente está en su periodo inflamatorio, ¿verdad? Quería ver, perdón, que quería sacar un poquito, tengo acá quienes están participando, a ver si lo puedo correr, porque no me deja ver muy bien acá. Bueno, acá cabe un poquitito. Bien, perfecto. Bueno, otra de las cosas otra de las localizaciones que no es tan frecuente de ver son las lesiones en fosa posterior. Acá estamos viendo, por ejemplo, una imagen de la protuberancia marcada con una flecha, una imagen también hiperintensa en secuencias FLAIR, localizada en el sector anterior de la protuberancia, y también vemos imágenes a nivel cerebeloso, que eso no es tan frecuente de ver, pero dentro del contexto aparecen este tipo de lesiones también. Y obviamente las lesiones a nivel medular, a nivel de la médula cervical, como están viendo acá, lesiones a veces que son bastante sutiles. Uno ve y en la secuencia T2 sagital, como que estamos viendo acá, la hiperintensidad que tiene no es tan grande, son lesiones ligeramente hiperintensas, con contornos a veces parcialmente definidos, no tan definidos, vemos múltiples lesiones. Y cuando las vamos a ver en axial, en una imagen axial, muchas veces tienen una forma como en cuña, son lesiones que pueden ser redondeadas, pero muchas veces son triangulares con base externa. Lesiones cortas generalmente ocupan el tamaño de un cuerpo vertebral y a veces un poquitito más, como ven acá. Son lesiones cortitas. Y periféricas. Actualmente periféricamente están ubicadas en la imagen axial como vemos en este corte. Eso es lo más característico de ver a nivel medular. En cuanto al patrón, recién hablamos de la localización. El patrón de las lesiones, el patrón de distribución es muy característico. Para ver el conjunto, o sea, si nosotros vemos el conjunto de las localizaciones, el patrón sería un patrón random, que quiere decir que no va a ser un patrón fijo ni específico como podemos ver en la microangiopatía, ¿no? En las imágenes isquémicas microangiopáticas, en donde uno va a buscar lesiones generalmente a nivel periventricular posterior, subcortical frontoparietal, etc. Esto no es random, puede estar en cualquier lugar. Asimétrico, cosa diferente a lo que uno va a buscar en lo vascular. Le nombro lo vascular porque es lo que habitualmente es el diagnóstico diferencial más común, ¿no? Perivenular, o sea, eso es muy característico. ¿Por qué? Porque va a seguir las venas, entonces va a tener un patrón que va a seguir el recorrido de las venas y por lo tanto sigue con la próxima palabra que es radial, o sea, las venas irradian a partir del sistema ventricular y por lo tanto van a tener esa disposición, siguiendo las venas. De aspecto centrípeto, o sea, van a ser un poco más pegaditas entre sí, más juntitas entre sí cerca del centro y más separadas en la periferia. Periventricular, ¿no? Porque predominan a nivel del sector periventricular. Si nosotros tratamos de resumir todo lo que dijimos recién, en una imagen podría ser esto, ¿no? Vemos que es un patrón
random, o sea, puede estar en cualquier localización. Asimétrico, vemos lesiones en este lugar y en este lugar no vemos nada, por ejemplo, y lo mismo pasa por detrás. Vamos a ver que tiene un patrón de tipo radial, fíjense que parece como que irradia desde el sistema ventricular. Si uno trazara rayas, vamos a ver que sigan las lesiones, vamos a ver que tiene un patrón radiado. Perivenular, o sea, siguen el mismo recorrido de las venas, y es totalmente, bueno, como decíamos recién, asimétrico, ¿no? Y centrípeto, y tiende hacia lo periventricular. Ese sería más o menos el patrón que tenemos que buscar en estos pacientes. La forma de las lesiones, bueno, la forma, son varias formas que tenemos que ir a buscar. Habitualmente son ovales, como veíamos en la imagen de recién, pero también podemos encontrar imágenes lineales, sobre todo a nivel subcortical, e incluso, bueno, pueden tener una forma triangular en el sagital. Ahí estamos viendo una imagen sagital en FLAIR, y vemos la forma triangular, cuando sumamos todas estas formas triangulares dan ese aspecto típico en crista de gallo, se le dice habitualmente. A nivel subcortical, si vamos para atrás, fíjense esa imagen lineal que vemos a nivel subcortical, bien pegadito a la corteza, y las formas más típicas por ahí, ovaladas o redondeadas, que vemos ahí en la sustancia blanca periventricular. Esas son las formas más características que podemos encontrar. Sumando todo esto que estamos diciendo, cuando nosotros vemos un paciente de estas características, podemos tratar de resolver un síndrome radiológico aislado, cosa que no es fácil. Incluso muchos radiólogos que se dedican a ver muchos pacientes con esclerosis múltiple, lo que dicen es que habitualmente el radiólogo no hace diagnóstico de esclerosis múltiple. El paciente con esclerosis múltiple ya viene con la sospecha de antes o viene en seguimiento. Entonces uno lo que hace con esto es decir, bueno, el paciente probablemente tenga una lesión minimizante, con todas estas características que estamos viendo. Chequéenlo con la clínica y chequéenlo con el laboratorio, ¿no? Con las bandas oligoclonales. Los signos que podemos encontrar también en estos pacientes son varios, ¿no? Pueden estar o pueden no estar, ¿no? Estos signos. Cuando están, apoyan el diagnóstico. Por ejemplo, acá estamos viendo el signo de la vena central. ¿Qué secuencia es la que estamos viendo ahora? Es una secuencia de susceptibilidad magnética, un SWI. O SWAN, por ejemplo, en los equipos Siemens, ¿no? Y fíjense, si nosotros hacemos un zoom de esta imagen, esta imagen, o sea, este tipo de secuencias no es la ideal para descubrir esclerosis múltiple. La imagen la veo mal. Esta secuencia está hecha para descubrir sangre, calcio, o para ver, si no, alguna estructura venosa. Fíjense cómo en el medio de la lesión yo estoy viendo una imagen como si fuera una Y. Bueno, esa es la vena central a la lesión. Esta enfermedad es perivenular, se asocia a ese tejido que está alrededor de la vena, y fíjense cómo queda demostrado en la secuencia SWI que me demuestra muy bien la vena. Vemos que, fíjense, en el corte no está ampliado, pero hay otra lesión que está acá en el cursor. Fíjense que también tiene una vena que está pasando por el centro. Esto más que nada se los agregué para demostrarles cómo el signo de la vena central es un signo que está cobrando importancia ahora, como para mejorar la definición del diagnóstico, ¿no? Nos da un dato más que apoya el diagnóstico nuestro. El signo del halo hipointenso es otro signo que se pueden ver en este tipo de lesiones. Generalmente esto se da en lesiones grandes. Fíjense que es una lesión bastante grande. ¿Y qué significa este signo? Bueno, dentro de la lesión vemos que aparece como si fuera un halo hipointenso, en este caso es parcial, no es completo. ¿Y a qué corresponde este halo? Bueno, en realidad la hiperseñal que está en el centro del halo corresponde a la lesión en sí, y la hiperseñal que está por fuera del halo corresponde al edema. ¿Por qué edema? Porque esta es una lesión, cuando vemos el signo del halo, que está evolucionando en forma aguda o subaguda, ¿no? Y de hecho, si nosotros vemos el T1 con contraste que está al lado, vemos que esta imagen está realzando. Ese halo que tiene alrededor, que se ve también en el T1, es edema por esos cambios inflamatorios de una lesión que está evolucionando en forma aguda, ¿no? En esa evolución aguda hay cambios inflamatorios,
y obviamente hay rotura de la barrera hematoencefálica, extravasación de contraste y cambios inflamatorios en el parenquima vecino. El signo de la herradura es otro de los signos conocidos también de la esclerosis múltiple. Cuando lo vemos no nos queda ningún tipo de duda de lo que estamos viendo, y se ve en el estudio con contraste. Este halo periférico que estamos viendo, este realce incompleto en forma de herradura que generalmente mira ese efecto que tiene en forma de herradura hacia la corteza, es bien característico de las lesiones desmineralizantes en general, y en este caso, bueno, en la esclerosis múltiple, ¿no? Otra, bueno, que tiene que ver, otra cosa que tiene que ver con lo que hablamos recién, ¿no? Hablamos del signo de herradura. Bueno, el realce característico, el realce típico de este tipo de lesiones es el realce anular incompleto. ¿Es el único realce que podemos encontrar? No. También podemos encontrar realce anular completo, podemos encontrar realce nodular, pero una cosa característica de encontrar es ese realce anular incompleto con la abertura mirando hacia la corteza. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo, aparte de estas cosas que hablábamos recién, de que la localización, el patrón, los signos, todo eso nos va a ayudar a caracterizar una imagen que no conocemos y que podemos adjudicarla a la esclerosis múltiple. ¿Cómo se van a comportar las lesiones de esclerosis múltiple en las distintas secuencias? En la secuencia T1, vamos a ver que habitualmente son lesiones hipointensas, ¿no? Acá estamos viendo magnificada una de esas lesiones, y una de las cosas que podemos encontrar son los denominados agujeros negros, ¿no? Si nosotros repasamos un poquito la fisiopatología de la esclerosis múltiple, vamos a ver que vamos a encontrarnos con que se define como una lesión desmielinizante. Pero no solamente es desmielinizante, o sea, se produce una desmielinización, pero también tenemos una destrucción axonal, o sea, la desmielinización no queda ahí nada más. Si sigue avanzando la lesión, se produce la destrucción neuronal, y ahí es cuando se produce el agujero negro. O sea, directamente no encontramos axones en el agujero negro, y muchas veces la lesión hipointensa solamente, que no conforma un agujero negro, puede llegar a remielinizarse. O sea, el cerebro responde, se remieliniza, y esa lesión se convierte en parénquima casi normal, ¿no? En cambio, en el agujero negro no. Una vez que hay destrucción neuronal, destrucción axonal, obviamente hay destrucción neuronal también, o sea, esa neurona se pierde y genera a la larga atrofia, que es otro de las cosas marcadoras de la enfermedad, y no vuelve a remielinizarse. Entonces el agujero negro, esa lesión, queda hipointensa ante uno y no vuelve a no vuelve a tener su señal normal, ¿no? Una cosa que podemos llegar a ver a veces, que lo tiene este paciente, por ejemplo, es como un pequeño halo, que yo se los marco acá con el cursor porque es muy delgado, hiperintenso en T1. Se ve ligeramente blanco en T1, ese halo, y no es otra cosa que la peroxidación lipídica y la infiltración por macrófagos. Una vez que se produce la desmielinización, los macrófagos comienzan a comerse todo ese producto de la degradación de la capa de mielina de los axones, y se transforma en un sector que se ve espontáneamente hiperintenso en T1, ¿no? Que puede verse a veces, y que nos habla de que la enfermedad está en evolución. O sea, no es una enfermedad que está remitiendo, sino que todo lo contrario, es una enfermedad que está evolutiva, justo en pleno proceso de reparación. En las secuencias T2 y FLAIR, que son las que primero vamos a buscar para hacer el correlato de la enfermedad, y de hecho son las que uno más utiliza a veces para hacer las comparaciones, vamos a ver que son lesiones hiperintensas. Las grandes, que hoy hablamos recién acerca del signo del halo, pueden tener un centro de mayor hiperseñal, con una periferia con menos hiperseñal debido al edema, pero en general son lesiones hiperintensas tanto en T2 y FLAIR. Acá vemos el ejemplo que teníamos hoy, una lesión que tiene un realce anular incompleto, abierto hacia la corteza, y cuando vamos a ver cómo se comporta en el FLAIR, vemos que tiene un centro hiperintenso,
el halo y una periferia hiperintensa también debido al edema. Así se comporta entonces en estas dos secuencias, ¿no? Con el tema del gadolinio recién hablamos que lo característico es el realce anular incompleto en forma de herradura. Tenemos que tener en cuenta que el realce es transitorio, o sea, no vamos a encontrar siempre lesiones que realzan. El realce se produce durante la demilinización activa. Puede tener varias características, como hablamos recién: puntiforme, nodular, lineal, anular. El anular incompleto es bien característico, con abertura hacia la corteza. Y en el caso de las, que también habíamos comentado, de las lesiones que están sobre la corteza, que son corticales, puede haber realce pial. Y es uno de los avances de las nuevas impresiones diagnósticas que se están haciendo en los últimos años para precisamente diagnosticar correctamente a la esclerosis múltiple, ¿no? El realce en una lesión activa en 6 meses desaparece, o menos a veces, y disminuye con los corticoides. Si el paciente recibe corticoides, por algún motivo, realza menos ese paciente, ¿no? Acuérdense siempre que tenemos que adquirir imágenes tardías, no tenemos que adquirirlas enseguida de haber inyectado, porque si no probablemente no veamos ningún tipo de realce, ¿no? Tardan porque son precisamente lesiones que están cerca, no de las arterias, sino de las venas. Vemos entonces marcado con las flechas amarillas varias lesiones que están realzando. Fíjense que aparece realce anular, puede ser que sea incompleto también, pero en este caso es anular completo, y a veces irregular, a veces depende mucho del plano en el que estemos estudiando, y obviamente las lesiones medulares también pueden realzar, cuando las estudiamos en un periodo evolutivo agudo de demilinización activa. Vemos otra imagen que realza, como un realce anular incompleto. Muchas veces nos preguntamos, bueno, si estas lesiones realzan y en difusión restringen, la difusión no puede servirme como un patrón de actividad mejor que el realce, no necesito inyectarle nada, le hago difusión, que es una secuencia rápida, y me da enseguida la idea de si la imagen está en un periodo agudo o no. Bueno, no es tan así. ¿Por qué? Porque ustedes piensan que el realce, que dura bastante tiempo, tiene que ver con ese factor agudo o subagudo, y en cambio la difusión restringe las lesiones solamente en un periodo agudo, pero muy brevemente. Entonces, probablemente, si no restrinjan, no quiere decir que no estén en un periodo agudo. Tenemos que inyectar el contraste para certificar que no estemos en un periodo de esos, porque eso cambia la terapéutica del paciente, ¿no? Habitualmente las lesiones que no están en un periodo agudo, ¿cómo se ven? Con una difusibilidad normal o inclusive un poquito aumentada. ¿Por qué? Porque son lesiones en donde hay menos celularidad, entonces el líquido, el agua, circula con mayor facilidad. Donde se restringe cuando hay cambios inflamatorios y el líquido intracelular no puede fluir normalmente, está restringido en su difusión. Bueno, acerca de secuencias un poco más complejas, como la espectroscopía o las imágenes de tensor de difusión, las tractografías, son útiles. Bueno, la espectroscopía es útil para el diagnóstico diferencial, sobre todo con neoplasias. Esto lo vamos a ver un poquito mejor cuando hablemos del tema de tumores, sobre todo en lesiones de esclerosis múltiple tipo pseudotumoral, ¿no? Con lesiones grandes, con gran componente inflamatorio, e incluso únicas a veces, ¿no? Y la tractografía podría tener algún tipo de valor en pacientes con resonancia negativa, donde todavía no se han expresado las lesiones, y vemos algún tipo de patrón anormal que podían predecir que ese paciente va a ser una lesión, ¿no? Todavía es algo que se está estudiando. Diagnósticos diferenciales. ¿Con quién tenemos que diferenciar la esclerosis múltiple? Principalmente, hoy lo hablamos, ¿no? Con lesiones isquémicas, porque por la frecuencia, porque son lesiones que son muy, muy frecuentes e incluso pueden llegar a coexistir. Eso lo tenemos que tener en cuenta también, ¿no? También con secundarismos, obviamente, síndromes como el síndrome de Sousa, que son cosas más raras, como el Clipper, son todas cosas bastante extrañas, pero bueno, existen también. El ADEM.
Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Tenemos un ejemplo de una secuencia FLAIR, de un paciente con múltiples lesiones, un paciente femenino de 68 años, que comenzó con deterioro cognitivo, con hipertensión, y vemos un montón de imágenes focales hiperintensas en la secuencia FLAIR, que si uno se pone a revisar y vemos acerca de la localización de lo que hablábamos recién, son lesiones, fíjense, múltiples, pero la distribución no es una distribución random, no es una distribución al azar. Van a estar en lugares donde típicamente vamos a buscar lesiones isquémicas, en la microangiopatía. Fíjense también en la ubicación, uno dice, bueno, ¿dónde se localizan? ¿A nivel subcortical? No, son subcorticales. Fíjense que todas respetan, esta es la corteza, la sustancia blanca que está por debajo, las fibras en U están respetadas, las fibras en U se respetan, como es típico en las lesiones isquémicas. Y un poco para reforzar este concepto, fíjense el tema de la vascularización, ¿no? ¿Por qué las lesiones isquémicas respetan las fibras en U? Porque las fibras en U tienen una circulación extra, o sea, recuerden un poco el tema de la vascularización cerebral, y acuérdense que la vascularización, como está descrito en este dibujito muy bien, viene de dos maneras, ¿no? Por un lado, tenemos vascularización que llega hasta la sustancia blanca subcortical, que viene desde el centro, desde los vasos lentículos estriados en este caso, y se acercan hasta la periferia. Y por otro lado tenemos las arterias subpiales, que se van a acercar hasta la sustancia blanca subcortical y van a tener entonces una zona intermedia, que es la que vemos en este dibujito, en donde en la mayoría de los casos se producen las isquemias, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las fibras en U? Las fibras en U tienen una doble vascularización a nivel subpial por estos vasos perforantes y también por los vasos subpiales, y de esa manera esa doble vascularización los protege de la de la isquemia. Entonces, la mayoría de las lesiones isquémicas respetan estas fibras en U de sustancia blanca, cosa que no pasa con las lesiones desmielinizantes. Como tienen una configuración de distribución venosa, no van a respetar esas fibras en U y las van a lesionar y van a alcanzar la corteza. Este es otro caso de una paciente de 37 años con un déficit neurológico multifocal progresivo, no era hipertensa, y vemos lo mismo, ¿no? Lesiones que no son random, son simétricas, completamente simétricas, que respetan las fibras en U. Fíjense, si ampliamos la imagen, van a respetar las fibras en U, y esta paciente en realidad lo que tenía era un lupus, que le producía lesiones isquémicas en un sector similar de cada uno de los hemisferios, cosa que no va a pasar en esclerosis múltiple. Esto les va a pasar, van a ver que aparecen en una parte y después van a aparecer en otra parte. En el caso de las microangiopatías o del lupus, las localizaciones son simétricas porque los vasos que se afectan son generalmente los del mismo calibre, ¿no? Por eso la simetría. Otro paciente femenino de 27 años, son todos pacientes que están en el rango de edad de la esclerosis múltiple también, con un déficit neurológico multifocal de inicio súbito. Y fíjense que tienen un compromiso, sí, en este caso de las fibras en U. Fíjense que tenemos la superficie cortical, la corteza cerebral, y la sustancia blanca afectada por debajo en contacto completamente. En este caso no, está respetando las fibras en U, pero fíjense la lesión parietal posterior del lado derecho que sí compromete las fibras en U. ¿Por qué? Porque el ADEM tiene una fisiopatología similar, y este paciente tenía un antecedente de una vacunación antigripal. Entonces tenía, por más de que no sea un niño, que es las personas que más van a tener este tipo de patología, pacientes jóvenes, adultos jóvenes, adolescentes que tienen un antecedente vacunatorio, tenemos que pensar también en ADEM. Y la ADEM, en realidad, es una lesión también desmielinizante que hoy en día está en el ojo de la tormenta un poco porque
se discute mucho si también dentro de unos años no va a configurar parte del espectro de la esclerosis múltiple, porque si uno ve que esto progresa en el tiempo, que tiene un cuadro, como ha pasado muchas veces, de progresión en el tiempo, uno puede adjudicar este cuadro aislado como una esclerosis múltiple en sí, ¿no? Otro paciente, un paciente masculino de 44 años, cefalea, incoordinación, no tiene antecedentes, y vemos una lesión focal, hiperintensa en secuencia T2 en el coronal, y también hiperintensa en secuencias FLAIR, y nos llama la atención el contacto que tiene con la superficie del ventrículo lateral, del ventrículo asimétrico, pero vemos que está muy en contacto con el ventrículo. Y también otra cosa que nos llama la atención es el contacto con la superficie cortical. En este caso, el paciente tiene una esclerosis múltiple de tipo pseudotumoral. Estos son los pacientes más difíciles por ahí. Vemos que tenía un realce medio característico, me parece como un realce anular incompleto que nos llama la atención hacia la esclerosis múltiple. Muchas veces estos pacientes, y de hecho hay publicaciones que lo nombran sin ningún tipo de prurito, son biopsiados, porque piensan que tienen una lesión tumoral y terminan descubriendo que tiene una desmineralizante, ¿no? Bueno, un poco volviendo al inicio acerca de la definición y esos criterios de diseminación en tiempo y espacio que teníamos, bueno, ¿para qué se ha utilizado este tipo de diseminación o de definiciones, sobre todo para el seguimiento, ¿no? Para hacer una definición de esclerosis múltiple debemos seguir algunos criterios, como son los criterios de McDonald, que son los criterios que sucedieron a los criterios de Barkov, que se crearon en un momento. Y estos criterios de McDonald's fueron desarrollados un poco para pacientes que tenían una clínica típica, esclerosis múltiple, en donde se habían descartado otros diagnósticos, y vamos a ver que este tipo de criterios son utilizados por generalmente neurólogos experimentados, que hacen el seguimiento de este tipo de lesiones habitualmente, y de alguna manera quieren seguir el paciente y deben asegurarse de que ese paciente tiene una determinada evolución a lo largo del tiempo, y también con características espaciales típicas de la esclerosis múltiple, ¿no? Los criterios de McDonald's, bueno, los últimos que tenemos son los del año... en realidad la comparación que vamos a hacer es entre los criterios de McDonald's del año 2010, luego se hizo una propuesta de revisión en un encuentro que se denominó Magnis, en donde se expusieron algunos datos que podrían mejorarse de estos criterios de McDonald, de los cuales se aceptaron algunos, como por ejemplo no diferenciar pacientes sintomáticos de asintomáticos, o de incluir lesiones corticales, que esos datos fueron aceptados, y hoy en día se incluyeron dentro de los criterios de McDonald que se utilizan en el presente, ¿no? Como ven, no solamente van a tener en cuenta la diseminación en el espacio, y encontramos las localizaciones que habíamos estudiado al principio, sino que también la diseminación en el tiempo, cuáles son las diseminaciones que habitualmente se ven en este tipo de lesiones, ¿no? Y los neurólogos que se dedican a la esclerosis múltiple tienen en cuenta cuáles son los requerimientos de tipo clínico para hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple y un criterio de seguimiento, y también los criterios adicionales, en donde encontramos obviamente las imágenes, y también las bandas oligonucleares, que fueron una de las últimas también incorporaciones de estos criterios, ¿no? Que hoy en día se utilizan habitualmente. Un ejemplo de lo que se hace habitualmente, lo que se hace todos los días, que hoy me tocó hacer, y seguramente a muchos de los que están acá también les tocó hacer, un criterio de seguimiento, un estudio de seguimiento de esclerosis múltiple. Vemos que es un estudio del año 2013, en donde vemos imágenes FLAIR, un T1 con contraste, en este caso justo una evolución aguda, una imagen de difusión con su ADC, en donde se representan esos cambios inflamatorios como se ven habitualmente en la evolución aguda.
Bueno, con esta imagen, con esta foto que tenemos ahí, lo único que podemos decir es que tiene diseminación espacial, o sea, el paciente tiene muchas lesiones en lugares diferentes. ¿Qué necesitamos? La diseminación en el tiempo. Entonces acá tenemos todo el panorama completo. No vemos la foto, sino que vemos la película. Vemos cómo se comportó en el año 2013, cuando debutó, en el 2014, 15, 16, 17, etc. ¿no? Y vemos cómo evolucionó. Son lesiones que algunas fueron disminuyendo de tamaño, pero se crearon especialmente tenemos otro tipo de lesiones que fueron disminuyendo de tamaño y luego otras aumentaron, como habitualmente pasa en los pacientes con presentación de remisión y exacerbación, ¿no? Del relapse remitting, que es lo más habitual de ver, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos avances que encontramos con la resonancia magnética? Bueno, el signo de la vena central, eso que les mostraba hoy, es uno de los avances más nuevos, porque tiene relación con las secuencias de susceptibilidad magnética, con el SWI, el doble inversion recovery, que se puso muy de moda en un momento, que es un flare con supresión grasa. Bueno, hoy en día el flare con supresión grasa es cosa de todos los días, y volumétrico también. Bueno, hoy en día se pone la atención en ese tipo de secuencias para descubrir desmineralización subpial, en la corteza por debajo de la pía, que muchas veces cuando la encontramos en un periodo de inflamatorio se asocia a realce leptomeningio. Vamos a ver que también se está estudiando el tema de resonancia de 7 teslas, que ya tenemos resonadores de 7 teslas de uso clínico en el mundo, hay pocos, pero se están instalando cada vez más, y están descubriendo que hay mucha mayor correlación entre preparados cadavéricos con lesiones y resonadores de 7 tesla, y lo otro es el informe asistido, o sea, poder contabilizar las lesiones mediante un equipo que esté asociado a un software de inteligencia artificial y nos cuente automáticamente las lesiones. Hoy en día se hace de forma bastante simple, sobre todo con consecuencias volumétricas, y se hace el seguimiento del número de lesiones mediante ese tipo de software. Bueno, por el momento nada más. Espero que haya sido lo más claro posible con un tema que no es sencillo, pero es una cosa de todos los días, y yo creo que los que trabajan en el campo de las neuroimágenes o que informan esclerosis múltiple tienen por ahí la costumbre de hacer este tipo de cosas que nombramos hoy, y por ahí les resultó útil alguna de las novedades que presentamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Constantino. Excelente conferencia. Tenemos unas preguntas, no sé si tienes tiempo para... Por favor, sí, no hay ningún problema. Bien, la primera pregunta de la doctora Denise Díaz. Buenas noches, doctor, excelente charla, muy clara y didáctica. Mi pregunta sería, en la esclerosis múltiple sabemos que el 85% debutan con neuritis óptica. ¿Cuáles serían los signos y las secuencias en resonancia magnética para valorar esta patología? Gracias. Bueno, es una muy buena pregunta, porque inclusive la neuritis óptica ha sido incluida dentro de los criterios, y que antes no estaban incluidas fue una de las propuestas del MAGNIS. Le podemos agregar una secuencia T2 con supresión grasa axial a la órbita, que sea para órbita exclusivamente, y después el contraste, obviamente vamos a tener mayor rédito si el contraste es volumétrico. Tiene una contra. ¿Cuál es la contra? Que el contraste volumétrico, habitualmente las secuencias son T1 volúmenes, el MPRG, ese que habitualmente hacemos, y cuando vamos a ver el nervio óptico con ese tipo de secuencias, el contraste no es muy evidente. Lo ideal que sería hacerle un T1 con supresión grasa en órbita para detectar la neuritis óptica. Lo ideal, entonces, supresión grasa T2, axial en órbita, asociado a T1, supresión grasa sin contraste y con contraste en órbita también. ¿Se puede hacer siempre? No siempre se puede hacer, por una cuestión de tiempo. Pero eso sería lo ideal. Perfecto.
La doctora Michelle Morocho, buenas noches, doctor. Excelente ponencia, muchas gracias. Tengo dos preguntas. La primera, tras la administración de gadolinio, ¿a qué tiempo es recomendable realizar la adquisición de imágenes? Y la segunda, en un paciente que se encuentra con tratamiento farmacológico y se realiza un estudio de control, ¿qué cambios se pueden encontrar? Bueno, eso no quise ahondar demasiado con el tema de las imágenes postterapéuticas, eh, pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los pacientes con tratamientos con metalizumab generalmente pueden hacer leucoencefalopatia multifocal progresiva, ¿no? LMP pueden hacer, que es similar al LMP que encontramos en los pacientes HIV o inmunocomprometidos en realidad, ¿no? Entonces, a tener en cuenta que ese tipo de pacientes, los pacientes tratados, cuando pasa una determinada cantidad de años, aproximadamente creo que son 3 años más o menos, pueden hacer LMP, o sea que son imágenes, no hemos mostrado mucho porque era meternos ya en otro tema, pero son imágenes focales de contornos parcialmente definidos que comprometen las fibras en U, imágenes grandes, bastante grandes generalmente, de distribución generalmente en sustancia blanca subcortical, pero pueden estar localizadas en cualquier parte, ¿no? Muchas veces están ubicadas en pedúnculos cerebrosos medios también. Eso por un lado, ¿no? Y la otra pregunta era, en la primera Del- parte, el tiempo de adquisición para el uso de gadolinio en esclerosis. sí, lo ideal es que pasen 5 minutos por lo menos, ¿eh? Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Lo que hablábamos recién, los equipos son muy rápidos, ¿eh? Y es más, ahora ni siquiera tenemos que esperar varios planos, porque la adquisición es volumétrica, así que cuanto más temprano podamos inyectar, mejor, ¿eh? ¿Qué ventaja tenemos por ahí? A veces que al paciente se tiene que hacer varios estudios, tiene que hacerse encéfalo y columnas. Entonces, muchas veces dejamos eh, todos los contrastes para el final, de las columnas y del encéfalo. El técnico, la verdad, que nos odia muchas veces porque lo hacemos eh, subir y bajar con el equipo muchas veces o cambiar las bobinas, pero lo ideal es que pasen más de 5 minutos. Antes lo ideal decían que eran 15 minutos, pero la verdad que es muchísimo tiempo, no se puede esperar tanto. Bien. La doctora Melissa Valdivieso, buenas noches, doctor. Felicidades por su excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe algún criterio imagenológico para considerar una exacerbación o remisión de la enfermedad? ¿Y cada qué tiempo se hace seguimiento de la enfermedad? Muchas gracias. Eh, bueno, son todas buenísimas las preguntas, porque es algo bien práctico, se nota que es toda gente que trata, que sabe del tema. El criterio, o sea, de exacerbación es el realce, en realidad. Por eso se tiene que inyectar sí o sí a los pacientes. Eh, es más, o sea, uno no debería aceptar pacientes que no tienen solicitado el contraste, porque si no uno no puede saber eh, si el paciente está en una exacerbación o no. En un momento lo que decían es, bueno, para limitar el uso de contraste endovenoso en los pacientes, eh, solamente conviene inyectarle cuando se sospecha una exacerbación. Lo que pasa es que nosotros lo que vemos es que habitualmente se le pide el estudio para eso, o si no, para el control, que el control se hace, lo hacen habitualmente una vez por año, ¿no? Si el paciente tiene una exacerbación en el medio, se hace un estudio más, ¿no? Pero habitualmente, si no, es anual. Perfecto. Ender Sarmiento, buenas noches. Felicitaciones por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera,
En pacientes con leucoencefalopatía multifocal progresiva, para el seguimiento de estos pacientes, ¿el protocolo de resonancia magnética debe incluir secuencias T2 FLAIR o se recomienda realizar espectroscopía? No, yo creo que la espectroscopía no brinda más detalle. En realidad, cuando uno está acostumbrado a ver el MP, es bastante sencillo el diagnóstico. Eh, ¿Cuál sería o sea, no tenemos una dificultad para distinguir la LMB porque pues sabemos que son pacientes en tratamiento con esclerosis múltiple, ¿no? E incluso teniendo el antecedente y sabiendo la cantidad de tiempo que viene en tratamiento, uno generalmente hasta el mismo médico la sospecha, ¿no? Otras veces no se sospecha porque el paciente empieza con déficit neurológico focal como podría ser una exacerbación, así que no tiene idea, ¿no? Pero más o menos yo sé que los neurólogos lo tienen en cuenta cuando pasa determinada cantidad de tiempo desde que comenzaron el tratamiento. La esperan en ese momento, ¿no? E incluso muchos se anticipan y cambian la medicación antes de que ocurra, ¿no? Y las secuencias ideales, en realidad, yo creo que con un FLAIR, como decía el doctor, está perfecto. La LMP puede ser inflamatoria también, o sea, hay una forma de LMP inflamatoria. Que es la LMP I minúscula, ¿no? Pero ese tipo de inflamación ocurre en otro tipo de pacientes, ¿no? En otro tipo de pacientes que no son los de esclerosis múltiple, en pacientes HIV, con una carga viral alta y con una carga de CD4 baja, o con IRIS, por ejemplo, con un síndrome de reconstitución inmunológica. Esos pacientes sí se van a diagnosticar mejor con contraste, pero los pacientes con LMP de esclerosis múltiple, con un estudio normal, se puede hacer el diagnóstico. Perfecto. ¿La esclerosis múltiple es un factor de riesgo para infección por COVID? Es otra pregunta que hace Ender Sarmiento. No particularmente. No por la enfermedad en sí, sino por un paciente por ahí. No tiene nada como para que se infecte por COVID. Lo único, por ahí va más al médico. Claro. Está más en los consultorios, ¿no? Así es. Elder Peñalosa, buenas noches. Excelente presentación, muy clara. Tengo una pregunta. Nosotros utilizamos FLAIR post-contraste tardío y eso nos ha ayudado a detectar lesiones pequeñas en cerebro y médula. ¿Qué opinión tiene de esta secuencia contrastada? ¿Es conveniente seguir utilizándola? Gracias. Igualmente, dentro de lo que es el protocolo que veíamos recién, en el consenso de los centros de diagnóstico, lo que sugieren es que se haga, obviamente, el volumen T1 y precontraste, y obviamente postcontraste también volumen T1, ¿no? Pero el FLAIR, realizarlo después del contraste, tiene valor, obviamente, y se utiliza y rinde bien, como dice el doctor. Perfecto. Bien, hay otra pregunta que nos envían por WhatsApp. Excelente conferencia, doctor. Eh, ¿Cuál es la desventaja de usar resonadores de 1.5 teslas en relación a las imágenes adquiridas con resonadores de 3 teslas? ¿Existe alguna deficiencia al realizarlas? Yo creo, tengan en cuenta una cosa también, ¿no? Porque a veces todos nos ponemos exigentes con nosotros mismos y queremos rendirlo mejor, pero ustedes tengan en cuenta que el 80% de los resonadores del mundo son 1.5, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes del mundo con esclerosis múltiple se estudian de esa manera. Así que tenemos una adecuada resolución espacial y adecuada sensibilidad para detectar la esclerosis múltiple y sus exacerbaciones. Yo creo que hoy en día las ventajas que está proponiendo
7 Tesla, y obviamente que algo vemos con el 3 Tesla también, es descubrir esos signos por ahí que son difíciles, como el signo de la vena central, que también se puede detectar muchas veces con un SWI que se hace en 1.5, también se puede detectar. Las pequeñas desmielinizaciones subpirales también pueden detectarse solamente por ahí con un 3 Tesla, no con un 1.5. Yo creo que ese tipo de cuestiones que yo no las nombraría como desventajas, sino que son algunas pequeñas ventajas que tienen los resonadores de más alto teslaje. Obviamente que esto, si escuchan esta misma charla dentro de 10 años, van a decir, bueno, lo que decía este hombre no tiene nada que ver, ¿no? Porque ahora encontramos un montón de ventajas más. Pero hoy en día la verdad que no son notorias, ¿no? Bien. Bien, Sebastián, agradecemos tu excelente conferencia, agradecemos también la asistencia de los participantes hoy en la noche. Y bien, les invitamos para el próximo viernes, imágenes en patología pituitaria. Seguiremos con el curso con el doctor Sebastián Constantino y agradezco al Servicio de Radiología del Hospital Vicente Corral Moscoso, al Comité Científico por el gran trabajo que hacen para la organización de estas charlas. Como les había comentado, el conocimiento es universal y qué mejor que vengan de maestros como Sebastián. Bueno, Estamos retransmitidos también por bueno, MedFamily, Med Radio y nos veremos en la próxima. Sebastián, ¿quieres concluir bueno, con algo más? muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todos, que se quedaron hasta tarde después del trabajo para escuchar, ¿no?